Bendiciones nuevamente. Hoy estamos para iniciar el episodio 14 y vamos a continuar con lo que nos quedamos el video número 13. En el video número 13 miramos algunos aspectos acerca de quién tiene la autoridad. Y les decía a ustedes que tanto Dios como Moisés ordenaron que las personas debían de obedecer a Cristo. Pero tengo más evidencias en el Nuevo Testamento. Para eso ahora vamos a volver a reubicar los lugares que vamos a mencionar. Los efesios que habitan en este lugar y los colosenses que habitan en este lugar. Ambas poblaciones recibieron la visita de Pablo en sus viajes misioneros y se establecieron congregaciones de la iglesia en ambos lugares. Pablo les envía una carta a cada uno de ellos y en esas cartas les refuerza, les recuerda nuevamente la idea de que deben de aceptar la autoridad de Cristo. Una vez ya mirado el mapa y ubicado el área geográfica, vamos a retirarlo y vamos a continuar con nuestra exposición, que es una continuación de lo que miramos el día que presentamos el video número 13. Ahora es el número 14. Bien, en este episodio vuelvo a repetir que el objetivo realmente de los primeros 12 episodios fueron que usted identificara plenamente lo que usted estaba haciendo con su vida, con la vida que Dios le dio, y que usted mismo se ubicara en el lugar que usted consideraba que estaba. Si usted deseaba cambiar o desea cambiar, todo está en usted. Si usted quiere aceptar realmente la salvación, un requisito indispensable, importantísimo, es que usted debe de aceptar que Cristo tiene toda la autoridad. Cuando digo debe aceptar, es porque en mis siguientes videos vamos a estar presentando más asuntos interesantes donde Jesús ordena lo que se tiene que hacer. Y la persona que acepta obedecer a Cristo Jesús no puede refutar lo que Jesús dice. No, si lo rechaza, bueno, ya es cuestión personal. Vamos a comenzar hoy con Efesios 1, 22 al 23. Déjeme ir llevando aquí el control en el pizarrón para el beneficio de usted que está mirando el video. Libro de Efesios, capítulo 1, 22 y 23. Pablo, ese viaje misionero, él menciona, en esa carta, menciona lo que los efesios deberían de considerar. Es posible que ya habían empezado a surgir problemas en la iglesia respecto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, como respecto también a la autoridad de los apóstoles. Pero Pablo va a reenfatizar, va a hacer énfasis nuevamente en esta cuestión acerca de la autoridad de Cristo Jesús. Y yo quiero que usted esté plenamente consciente que no son mis palabras, solamente estoy leyendo y explicando un poco lo que Pablo está diciendo. Así que la lectura es la siguiente. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, se refiere a Dios sometiendo todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo está citando también un salmo, es el Salmo 8, 6, donde la misma idea se está mencionando. Pero usted y yo vamos a entender esto de someter todas las cosas bajo sus pies. La cultura romana, en la época en que las legiones romanas avanzaban por el imperio, conquistando nuevas poblaciones o calmando revoluciones o insurrecciones en su territorio,
Una costumbre que ellos tenían y que la historia lo corrobora, es que cuando capturaban una ciudad, un ejemplo, capturaban una ciudad, ellos tomaban al liderazgo de la ciudad, generalmente el rey, la reina y sus principales colaboradores. Y enfrente de todo el pueblo, simplemente hablaba con el pueblo, el general conquistador, el comandante en jefe de la legión, del grupo de soldados, y le ponía, hacía que se arrodillaran el rey, la reina, los principales, que se arrodillaran enfrente de él, en un área elevada mientras el pueblo observaba, y entonces les ponía el pie en la cabeza. No es que los lastimara, les ponía el pie en la cabeza porque era algo simbólico. Eso significaba que ellos, los romanos, tenían toda la autoridad sobre el territorio conquistado, pero que ellos, los romanos, benevolentemente le iban a permitir al rey, a la reina, a sus principales, que continuaran con sus asuntos de gobierno en esa localidad o en ese territorio conquistado, pero que tenían que mandar cierta cantidad de impuestos a Roma para el sustento de los excesos que el imperio tenía allá en la capital o para el mantenimiento de las fuerzas armadas. Cuando Pablo escribe, perdón, a los Efesios, utiliza precisamente esa figura. Y él dice que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia, pero cuando dice aquí, puso todas las cosas bajo sus pies, sometió, dominó todas las cosas bajo sus pies. Fíjense bien cómo podemos entender esto. Nuestro Señor Jesucristo existe, lo piense, lo crea o no lo crea la humanidad, Él existe. Y cuando dice que, el texto dice que puso todas las cosas bajo sus pies, significa que todo lo que está en la tierra, todo absolutamente, está bajo los pies de Cristo. Cristo tiene el dominio, tiene el poder, tiene la autoridad de cualquier cosa que en la tierra se encuentra, sean cosas visibles, que esas cosas que pueden tocarse, verse, mirarse, olerse, pero también cosas invisibles. En la tierra sabemos que existen los continentes, los mares, los ríos y los animales que en ellos habitan, la atmósfera. Todo está bajo los pies de Cristo, si entendemos bien esta figura, así como lo está mencionando Pablo. Cristo tiene la autoridad incluso sobre usted y sobre mí, sobre los demonios, sobre todo. Esto es importante, entender las culturas antiguas, las culturas de los romanos, porque podemos comprender mejor. Luego, Pablo usa otra figura. La figura en el verso 23 cuando dice, en el verso 22 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una nueva figura aparece. Primero aparece la figura de que Cristo es el que recibe todas las cosas. Y todas las cosas significa plenitud, completo. Dios le ha dado la autoridad a Cristo Jesús de su dominio sobre la tierra. Pero hay algo más. Eso que continúa en el verso 22, cuando dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ya estamos empezando a escuchar en mis explicaciones el concepto iglesia, que más adelante lo voy a explicar más completamente. Pero en estos momentos vamos a tomar esta figura. Esta figura nos puede identificar, nos puede ayudar a entender el concepto de que dice que Cristo fue puesto como cabeza de la iglesia. Y noten ustedes que ahí no se menciona nombre de iglesia, simplemente iglesia. Y aquí esto es importante porque si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia, así como en un cuerpo humano, la iglesia debe de obedecer todos los mandatos que su cabeza le ordena. La iglesia, usando esta figura humana,
es un cuerpo de creyentes, un cuerpo de personas. No importa si la persona que está en la iglesia es la más humilde, como la uña de un pie, de un dedo en el pie, o como el vello de un brazo, o si la persona es como un corazón, o si la persona es como un cerebro, o si la persona es lo que sea, como piernas que sostienen todo el cuerpo. Todo el cuerpo llamado iglesia debe de tener como única autoridad, como único guía, como su jefe, como su líder nato, como su líder ordenado por Dios, a Cristo. Puesto que el párrafo no admite otra idea. Cristo, dice el versículo 22, Cristo es la cabeza en la iglesia. Todas las cosas en la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza. No olvide usted esta figura, la vamos a estar usando constantemente en referencia a la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Y noten que yo no menciono iglesia A, iglesia B, iglesia C o iglesia D o Z. Solamente iglesia. Así que en el primer siglo no existían las iglesias A, B, C, Z. No existían. Esas fueron creaciones humanas posteriores. Lo único que se menciona aquí es la iglesia. Luego, en el siguiente versículo, 23, utiliza palabras que son importantes para nosotros para enfatizar su autoridad. Dice que la iglesia es su cuerpo. Esto es importante porque cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, luego dice que la iglesia es también la plenitud de aquel, hablando de Dios, la plenitud de aquel. Y aparece aquel con mayúscula, la primera palabra, la primera vocal, aquel que se refiere obviamente a Dios, que todo lo llena en todo. Ese juego de palabras de que todo lo llena en todo, está hablando de la plenitud completa. Todo lo llena en todo. Es importante entonces, otra vez, el análisis de las palabras para una mejor comprensión. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de Dios, de aquel que todo lo llena en todo. Bien importante porque usted está dentro del cuerpo de Cristo, usted está con Dios. Usted está fuera del cuerpo de Cristo, usted está sin Dios. No puede usted coexistir en ambas circunstancias, dentro y fuera. Tiene que ser solamente en un área, o fuera de Cristo o dentro de Cristo. Este pasaje importante nos lleva a otras varias conclusiones que vamos a analizarlas posteriormente. Quiero brincarme rápidamente, quiero buscar otro párrafo. Es el de Colosenses 1:18. Y en Colosenses 1:18, Pablo vuelve a repetir la idea. Si Pablo la repite esa idea, recuerden que una regla exegética es que cuando una idea se repite constantemente en una sección pequeña de alguna escritura, nos dice que nos está asegurando que eso es real, que eso es total, que es completo. Luego dice Pablo, cuando escribe a los Colosenses, déjenme sacarlo aquí porque estaba otra vez en Efesios, pero en Colosenses, capítulo 1, verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nuevamente, ahora ya no le dice su cuerpo, ahora le dice el cuerpo. Cristo es la cabeza de el cuerpo. El cuerpo que es la iglesia. Y luego menciona algunos otros aspectos de Cristo Jesús que ya los conocemos. Dice, Él es el principio. Cuando hablamos de principio, vamos a hablar de la creación. El principio, Cristo Jesús,
es el que inicia. Cuando dice el texto del primogénito, en el aspecto de procreación, nuestro Señor Jesús, vamos a decir que es el hijo mayor de Dios, es Dios también. Primogénito. Al decir primogénito quiere decir que debe tener más hermanos. Y esos hermanos, después les voy a explicar quiénes son, porque va a ser importante eso. Pero aquí en el párrafo de Colosenses dice que es el primogénito de entre los muertos. El más importante de los de quienes han resucitado, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo que es el más importante de los que han resucitado? En estos momentos, ustedes y yo, y la gente que murió en el primer siglo, morimos o han muerto, y ahí están esperando el momento de la resurrección, sus cuerpos. Pero aquí se menciona que es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó. Jesús ya rompió el poder de la muerte, ya se fue a la derecha del Padre, ya está, todo está dispuesto para que cuando se decida, cuando ya la deidad decida que es el momento final, entonces el momento final será. Así que cuando Pablo repite que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces ya tenemos un tercer, vamos a decir, un tercer elemento, un tercer personaje en las Escrituras que nos afirma que Cristo Jesús tiene toda la autoridad, al menos en la iglesia y en todas las cosas que Dios puso bajo sus pies. Vamos a recordar el episodio 13, donde miramos que Dios dijo en la transfiguración que toda persona que no escuchara a Cristo iba a tener problemas. Después miramos que Moisés, en el libro de Hechos, también dijo que todo judío, toda persona que no obedezca a Cristo va a tener problemas, va a ser desarraigado. Y ahora Pablo, en el Nuevo Testamento, nos afirma que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y al afirmar esto, entonces tenemos prácticamente tres afirmaciones: la de Dios, la de Moisés y la de Pablo acerca de la autoridad de Cristo Jesús. Por eso, usted desea realmente estar con Cristo, entonces acepte esas evidencias. Cristo Jesús es el primero. Usted y yo tenemos que aceptar su autoridad. Dios, Moisés, Pablo nos está diciendo que Cristo tiene toda esa autoridad. Vamos a buscar un poco más para finalizar, o más bien para reafirmar y consolidar esta creencia. Cuando Jesús está presente en la tierra, sus apóstoles van a ser sus amanuenses, sus escritores, son los que van a transmitir la información acerca de la vida de Cristo en la tierra. Y uno de los evangelistas, apóstol Mateo va a escribir en el capítulo 28, en el verso 18, va a escribir párrafos que también van a afirmar la superioridad de Cristo Jesús. Por supuesto que Mateo va a escribir lo que está oyendo decir a Jesucristo. Me remito entonces al libro de Mateo, casi en la última parte de Mateo, capítulo 28, en el verso 18. Y vamos a leerle, dice así. Voy a leer desde el 16. Esto está aconteciendo en Galilea, y de acuerdo al mapa, no se lo mostré, pero Galilea es una provincia que está más al norte de Jerusalén. Se encuentra la provincia de Judea en medio, abajo, la provincia de Samaria en medio, y Galilea se encuentra hacia la parte norte. Verso 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Usted dirá, oiga, ¿por qué dice que son 11? Porque hace poco había sido muerto Judas y todavía no se selecciona al apóstol siguiente. Yo sé que una gran mayoría de ustedes, en todo el mundo, pensamos en 12 apóstoles. Déjeme decirle que son 14 en realidad. Porque a la muerte de Judas va a ser seleccionado Matías. Y posteriormente Pablo también va a ser seleccionado, que va a ser el apóstol número 14.
No interesa mucho esto, pero quiero que ustedes estén informados que realmente son 14 apóstoles. Dice el verso 16, se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y noten ustedes ahora esta aseveración que Jesús dice. Jesús dice que toda potestad significa todo poder le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Imaginemos entonces nuestra tierra, nuestro planeta Tierra, y Jesús tiene toda potestad sobre la tierra. Pero luego menciona la palabra en el cielo. Y en el cielo le vamos a dar dos significados. Le vamos a dar el significado de la atmósfera que rodea la tierra, donde todavía hay oxígeno y personas pueden sobrevivir estando a unos cuantos 2 o 3 kilómetros de altitud. La siguiente parte, que es ya vamos a decir, el espacio exterior, no sabemos. Pero para poder entender esto fácilmente, vamos a pensar en esto. Dios dice, o el texto dice, que Cristo Jesús recibió autoridad, recibió todo poder sobre la tierra y sobre el cielo. Y cuando hablamos del cielo, vamos a hablar de los elementos que existen en la tierra otra vez y los elementos que existen en el cielo. Primero, dice el texto que recibió toda potestad. Si recibió toda potestad, no se le escatima ninguna. Todo poder lo tiene Cristo. Lo tiene en la tierra y en los asuntos que acontecen en la tierra, y lo tiene en el cielo y las cosas que acontecen en el cielo. Los viajes que están haciendo los vehículos que la NASA envía al espacio y que otras agencias espaciales envían al espacio, se hacen porque Dios se los permite, porque Cristo se los permite. Las estaciones del año que nos hace ver la luna en diferentes posiciones, con diferentes configuraciones, es porque Cristo lo permite. El hecho de que existan estrellas, otras galaxias, otras secciones en el universo, es porque Cristo lo permite. El hecho de que el sol mantenga todavía su luz, mantenga su energía para alumbrar la Tierra y los demás planetas, es porque Jesús lo permite. Aunque suene increíble, a lo mejor nosotros visualizamos al Señor Jesús como un humano como nosotros. Pero no, nuestro Señor Jesucristo es parte de la deidad. Si no lo entendemos totalmente, no importa. Basta y sobra con lo que está diciendo el párrafo. Y si usted tiene fe, usted lo cree. Que cómo le hace Dios es asunto de Él. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender y no necesitamos comprender toda la Biblia para poder obtener la salvación. Déjeme decirle lo que continúa. En el verso 19, los apóstoles están escuchando las instrucciones de Jesús. Y entre esas discusiones, esas instrucciones que Jesús les da después de decirles que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces, haciendo uso de toda esa autoridad, imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo dialogando con los apóstoles en algún lugar de Galilea, dialogando con ellos, y los apóstoles, todos ellos están escuchando muy calmadamente, muy contentos de ver a su Señor, y al estarlo escuchando, vamos a poner aquí 11, son 10, 11 apóstoles, no los 12. Les da una instrucción que es interesante para usted y para mí, porque después la voy a estar mencionando constantemente. Les dijo y les dio esta orden. Orden número uno. Vayan por todos lados. Esa es una orden importante de Jesús. Le dice, vayan ustedes por todo el mundo. Váyanse. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ellos lo que tienen que hacer es una actividad. Dice, hagan discípulos. Y la palabra discípulos significa buscar estudiantes, buscar personas que quieran ser seguidores de Cristo.
El verbo ir indica movimiento. No les dice quédense aquí en Jerusalén y aquí formen muchos discípulos. No, Él les dice vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Indica, vamos a decir, si conocemos el mapa de Palestina, que ya se lo he enseñado, que ellos tenían que salir de su centro, de su área de confort, y simplemente salir hacia los 4 puntos cardinales y explicar, salir y buscar discípulos en todas las naciones. ¿Qué tenían que hacer ellos como paso número 3? En el intermedio, después de que son hechos discípulos, después de que se les enseña, otra vez vuelve a aparecer la palabra bautizarlos. ¿Cuál es el propósito de bautizarlos? De primero hacerlos discípulos y después bautizarlos. Bueno, Dios sabe y se lo vamos a explicar a ustedes en videos posteriores. Y después de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 20 algo más. Dice, después de que los bauticen, entonces viene una parte de la vida de los discípulos, que es ser enseñados. Dice, enseñarles todas las cosas. Esto es bien importante porque quizá usted está pensando y dice, no, yo no quiero aceptar a Cristo Jesús porque no conozco gran cosa. Yo primero quiero aprender. Pero la orden que dio Jesús no fue que no le dijo a los apóstoles vayan y primero enséñenles todas las cosas a los discípulos y después de que los enseñen, entonces los bautizan. El orden que Jesús dio es vayan. Es lo primero que tienen que hacer. Nadie, ninguna persona está, vamos a decir, autorizada a estar en su lugar y decirle a la gente, vengan gentes, para que yo les enseñe. La orden que reciben los apóstoles es, vayan ustedes y busquen a las personas fuera. Y después de que las busquen, ustedes tienen que explicarle lo necesario para que ellos sean convencidos y se conviertan en discípulos. Discípulos, seguidores, estudiantes o alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que ellos ya ingresan en la matrícula de ser de la escuela de Cristo, de ser alumnos de Cristo, y los apóstoles como maestros, como instructores, dice, una vez que ellos lo acepten, van a ser bautizados. Bueno, ¿y qué cosa sucede en el bautismo para que ellos después sean enseñados? No nos explica el párrafo más, pero yo se lo voy a explicar en videos posteriores. Esto es importante entonces, que ya entendamos la autoridad de Cristo Jesús. Jesús viene y le ordena entonces a los apóstoles, son los primeros que reciben la instrucción, y les dice, vayan, hagan esto. Usted y yo, en estos momentos, estamos analizando, estudiando nada más. Y tenemos que ubicarnos en esa época, qué es lo que tenían que hacer los apóstoles. Las primeras órdenes de salir fuera fue dada a los apóstoles. Posteriormente, aquellos que aprendieron de los apóstoles continuaron dando enseñanza. Y después de la muerte de los apóstoles, y después de los siglos y de los siglos y de los siglos, vamos a decir que yo he aprendido también a seguir dando la enseñanza. Estoy utilizando otro método. No voy directamente a las casas, pero desde aquí, desde mi búnker, desde mi pequeño espacio, estoy yendo hasta los hogares de ustedes para presentarles estas enseñanzas. Vamos a suspender aquí el video 14 y en la próxima ocasión vamos a ver el video 15, el episodio 15, y vamos a continuar explicándoles más a ustedes acerca de estas circunstancias. Dios los bendiga. Nos miramos en el siguiente video.